Buenos días a todos, mi nombre es Gustavo Soria, soy docente de la Cátedra de Cirugía. Esta cátedra en la que ustedes están cursando la materia en este módulo está dentro del servicio de cirugía Pablo Luis Mirici. Lleva el nombre en homenaje al gran cirujano cordobés y argentino que fuera uno de los primeros profesores titulares de la cátedra. Bueno, en el día de hoy nos vamos a referir a la anatomía y semiología quirúrgica del cuello. El cuello es la parte del cuerpo que une la cabeza y el tronco, cuyos límites superiores son el borde inferior del maxilar inferior, el borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior, la apófisis mastoide y la cresta occipital superior hasta la protuberancia occipital externa. Su límite inferior está dado por la horquilla externar, la articulación externoclavicular, ambas clavículas, la articulación acromioclaviculares y de aquí una línea que va hacia la apófisis espinosa de la quinta vértebra cervical. El borde anterior del trapecio limita la región posterior del cuello y nuca y la región anterolateral del cuello. Como verán entonces, las regiones del cuello son dos grandes regiones. Está la región anterolateral y la región posterior del cuello. En la clase de hoy nos vamos a referir a la región anterolateral del cuello. Esta está formada por tres regiones: la región anterior oioidea, la región supraclavicular y la región del músculo esternocleidomastoideo occipital. La región anterior oioidea, por delante del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo occipital, se divide en dos regiones. Primero la región supraioidea y la región infraioidea. La región supraclavicular se encuentra por detrás del borde posterior del músculo escleidomastoideo occipital y la región del músculo esternocleidomastoideo occipital. La región supraioidea está limitada por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo occipital, el borde inferior del maxilar inferior, una línea horizontal que pasa por el hueso ioides. El músculo miloioideo lo separa la región del suelo de la boca. Los elementos a destacar en esta región son la glándula parótida, la glándula submaxilar, la arteria facial y lingual, nervio facial e hipogloso. Cabe destacar que el nervio facial transcurre por el medio de la glándula parótida, de ahí su importancia en la cirugía de esta glándula. La región infraioidea se encuentra por debajo del hueso ioides, por arriba de la horquilla external y a ambos lados del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Los elementos a destacar en esta región son la laringe, la tráquea por delante, esófago por detrás, el nervio recurrente que transcurre en la hendidura que deja la tráquea y el esófago, y la glándula tiroides. La región esternocleidomastoidea está formada por toda la superficie del músculo esternocleidomastoideo. Y por debajo de este se encuentra el paquete vasculonervioso del cuello, que está formado por la arteria carótida, la vena yugular externa y el nervio neumogástrico. La región supraclavicular tiene forma triangular, con base inferior y vértice superior. Se extiende por arriba de la clavícula, por detrás del borde posterior del esternocleidomastoideo, y por detrás se encuentra el borde anterior del músculo trapecio, también llamado hueco supraclavicular. Los elementos a destacar en esta región son la vena yugular interna, la vena subclavia, el plexo braquial y la cúpula pleural, que constituye el suelo de esta región. En esta imagen
pueden ver la anatomía de las diferentes regiones del cuello. En la línea media tienen el hueso hioides, por arriba está la región suprahioidea, por debajo de esta la región infrahioidea. Ven el músculo esternocleidomastoideo, que la región lleva su nombre, y por debajo de esto, al lado derecho, pueden ver el paquete vasculonervioso del cuello, donde se observa la carótida, la arteria carótida y la vena yugular interna, y por detrás de ambos se encuentra el nervio. Se observa también la región supraclavicular. Dentro de los tumores extratiroideos tenemos las patologías de las glándulas salivales. Como ustedes sabrán, las glándulas salivales son la parótida, las glándulas submaxilares y las glándulas sublinguales. Y dentro de las patologías de las glándulas salivales tenemos la cialoadenitis, la obstrucción canalicular y los tumores. También vamos a hablar de los tumores laterales del cuello. Cialoadenitis es la inflamación de la glándula salival, más frecuentemente de la glándula parótida. Generalmente se desarrolla a partir de la vía canalicular por obstrucción del conducto excretor de la glándula. La etiología puede ser viral en los niños y litiásica y bacteriana en los adultos. La parotiditis urliana es la más frecuente de todas, es más frecuente en los niños, generalmente es bilateral, aunque puede ser unilateral. Se ha visto un aumento en los últimos años de este tipo de patología, sobre todo en poblaciones que no han realizado las vacunas correspondientes. Se caracteriza por tumefacción, dolor, fiebre y en ocasiones dolor al tragar. En adultos, la parotiditis suele ser unilateral, causada por litiasis o bacterias. Y dentro de estas bacterias, la más frecuente es el Staphylococcus aureus y también el estreptococo. Esto suele producir orquitis, que es inflamación de los testículos, sin llegar a producir esterilidad una vez que haya remitido el cuadro con sus tratamientos respectivos. Lo mismo, al igual que la pancreatitis. La cialoadenosis, también llamada hiperplasia linforeticular, es una lesión crónica que afecta múltiples glándulas salivales en relación a distintas enfermedades, como son la tuberculosis, la sarcoidosis, la leucemia, etc. No producen dolor. El tratamiento de esta patología es el tratamiento de la enfermedad causal. Obstrucción canalicular. La obstrucción puede ser aguda o crónica de los conductos de Stenone, que corresponde a la glándula parótida, o conducto de Wharton, que corresponde a la glándula submaxilar. El 90% son litiásicos, el 10% por inflamación, tumores, traumatismos o gérmenes. Los tumores de las glándulas salivales representan alrededor del 4% de todos los tumores de cabeza y cuello, incluyendo adenopatías y tumores de otras patologías. El 85% corresponden a la parótida. En la parótida predominan los tumores benignos, en un 85%. En la glándula submaxilar, el 50% son malignos. En las glándulas salivales menores predominan ampliamente los malignos. El adenoma pleomorfo es un tumor benigno, es el tumor más frecuente de la glándula parótida. El cistoadenolinfoma o tumor de Warthin es el segundo en frecuencia dentro de la glándula parótida. El carcinoma mucoepidermoide es el tumor maligno más frecuente en las glándulas salivares mayores y menores. La gran mayoría, el 93%, se ubican en la glándula parótida. En esta imagen de la derecha pueden ver la disposición anatómica de la glándula parótida con su conducto excretor, la glándula submaxilar y la glándula sublingual. En las imágenes de la derecha podemos ver hacia arriba un adenoma pleomorfo. Ven con borramiento, gran deformidad de la cara y la región parotidia y el borramiento del ángulo
maxilar. Y abajo encontramos una parotiditis. Ustedes pueden ver que el crecimiento es diferente y es menor el de la parotiditis con respecto al adenoma pleomorfo. En la imagen de la derecha vemos otro tumor de la glándula parótida y la imagen de la izquierda y hacia abajo tumores de las glándulas submaxilares. Tumores laterales del cuello. La compleja anatomía del cuello permite que en él aparezcan procesos patológicos de muy distinto origen, lo que le exige al médico tratante una prolija metodología para poder arribar al diagnóstico y proponer un tratamiento adecuado. El 20% de estos tumores son congénitos o inflamatorios, que corresponden a quistes o adenitis. El 80% son tumores, de los cuales el 20% son benignos, que son neurinomas o lipomas, y el 80% son malignos. De los tumores malignos, el 20% son primarios, que corresponden a linfomas o sarcomas, y el 80% son tumores secundarios. De estos tumores secundarios, el 20% se originan en órganos infraclaviculares, como son pulmón, mama, aparato digestivo y aparato urogenital principalmente. Y el 80% son metástasis ganglionares de carcinomas cuyo origen está en el área de la cabeza y el cuello, que son las vías respiratorias, las vías digestivas superiores, la glándula tiroides, los melanomas y las glándulas salivales. Quiste branquial. Se trata de un defecto congénito. Se manifiesta entre los 10 y 30 años de vida, como una masa esférica, renitente, indolora de aparición brusca, por delante del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Se confirma el diagnóstico mediante una ecografía y una punción biopsia, y el tratamiento es siempre quirúrgico. El quiste tirogloso representa el 70% de las masas quísticas cervicales en la infancia y el 7% en los adultos. El conducto tirogloso es un vestigio embrionario de la glándula tiroides. Su incidencia es igual para ambos sexos. El 30% se diagnostica a los 10 años o antes, el resto entre los 10 y 30 años. Se localiza en la línea media del cuello, en un 60% lo hacen entre el hueso hioides y el cartílago tiroides. En ocasiones fistulizan a la piel. La característica que tiene este quiste es que al hacer sacar la lengua al paciente, este se moviliza y si está fistulizado, se observa una umbilicación del orificio fistuloso hacia adentro. El diagnóstico es clínico y ecográfico, y el tratamiento es siempre quirúrgico. En el esquema de la izquierda podemos ver el músculo esternocleidomastoideo y la ubicación de los quistes branquiales. Los más frecuentes son en el tercio medio del borde anterior del esternocleidomastoideo y también pueden ubicarse en el tercio superior o en el tercio inferior del borde de este músculo. Y en la imagen de la derecha vemos un quiste branquial desarrollado con unos años de evolución en un paciente adulto. En la imagen de la izquierda se puede observar un esquema de este quiste tirogloso. Es un trayecto del conducto tirogloso que se ha dilatado, o sea, se ha enquistado, ha realizado un quiste que está íntimamente adosado al hueso hioides. En la imagen de la derecha podemos ver un paciente adulto en el que encontramos un quiste bien desarrollado en la línea media del cuello. Y la imagen inferior es un quiste fistulizado, donde se observa el orificio fistuloso externo. La glándula tiroides es una de las glándulas más importantes del cuello en relación a las patologías que ésta presenta. El bocio es el aumento de la glándula tiroides, aumento de tamaño. Este puede ser difuso, un aumento global irregular de la glándula. También puede ser nodular,
que es aumento focales del tamaño de la glándula, dando lugar al desarrollo de nódulos fibrosos rodeados de tejido sano. Estos pueden ser únicos o múltiples. De acuerdo a la producción de hormona tiroidea, los bocios pueden ser normofuncionantes, hiperfuncionantes, como la enfermedad de Graves o el bocio multinodular tóxico o el adenoma tóxico simple, o hipofuncionantes. La función de la glándula tiroides consiste en la producción de hormona tiroidea, que son la T3 y T4, que son absolutamente necesarias para las reacciones metabólicas y funciones del organismo en general. En esta imagen pueden observar una glándula tiroides normal con su lóbulo derecho, lóbulo izquierdo y su istmo. En la imagen del medio vemos un agrandamiento difuso de la glándula, es un bocio difuso, y en la imagen que se encuentra a la derecha podemos ver una fotografía de un bocio difuso tiroideo. Dentro de los bocios tiroideos dijimos que pueden ser difusos o nodulares. El nódulo tiroideo es una entidad cada vez más frecuente, cuya incidencia anual aumenta 2 a 4 veces en los últimos 20 años. El objetivo principal en la evaluación del nódulo tiroideo es descartar un potencial cáncer de tiroides. El nódulo tiroideo es el crecimiento anormal de células que forman un tumor bien circunscripto dentro de la glándula, rodeadas de parénquima sano, evidenciable al examen físico, ecografía o algún otro método de diagnóstico. Generalmente estos nódulos son asintomáticos, benignos la mayoría de las veces, malignos del 10 al 15%. Y la etiología puede ser deficiencia de yodo, antecedentes de radiaciones, antecedentes familiares o idiopáticos. Incidencia de 5 a 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Los tumores de la glándula tiroides se clasifican en tumores primarios epiteliales, que estos pueden ser diferenciados, indiferenciados y tumores de células C. Los diferenciados pueden ser carcinoma papilar, que son del 80 al 85%, carcinoma folicular del 10 a un 15% y carcinoma papilofolicular, que es una forma mixta de los anteriores. Los carcinomas indiferenciados o anaplásicos son menores al 5%. Y tumores de célula C, que es el carcinoma medular, menor al 2%. La característica de estos tumores es que secretan calcitonina y antígeno carcinoma embrionario, que son importantes para el seguimiento y el control, no para el diagnóstico del tumor. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estos nódulos tiroideos? El examen físico puede estar determinado por un nódulo que el paciente se lo ve o se lo palpa, o lo puede palpar el médico, porque el paciente concurre por un antecedente familiar de tumor tiroideo. Las características de estos tumores que se movilizan con la deglución, que corresponden a la glándula tiroides. El diagnóstico se da también con los antecedentes familiares del cáncer de tiroides o de una neoplasia endocrina múltiple. Dentro de los antecedentes están las radiaciones. Como ustedes recordarán, en Chernobyl fue una catástrofe radioactiva en el año 1986 en Ucrania, que en aquella época correspondía a Rusia, y después se separó de este país y pasó a ser un país independiente. Después del 86, en Chernobyl se diagnosticaron más de 6.500 casos de carcinoma de tiroides en niños menores de 6 años. El déficit de yodo también es otra causa de carcinoma, sobre todo los carcinomas foliculares. La anamnesis son de mal pronóstico aquellos que se presentan en pacientes mayores de 70 años o menores de 20 años. En el sexo masculino, cuando el nódulo es palpable, cuando no tiene dolor, cuando es de crecimiento rápido, cuando produce disfonía, afectación de nervio laríngeo recurrente, esto quiere decir que el tumor
ha adquirido un tamaño considerable e infiltrado a tejidos vecinos. El examen físico son de peores pronósticos cuando el nódulo es mayor de 4 centímetros, es de consistencia muy dura, pétrea, no se desplaza al deglutir, que está fijado a estructuras vecinas, y presenta adenopatías palpables. La ecografía puede demostrarnos un nódulo hipoecogénico con bordes irregulares, sin halo y con calcificaciones. Las adenopatías dentro de la ecografía son redondeadas, presentan microcalcificaciones, tiene áreas quísticas, aumento de la vascularización cuando se aplica el ecodoppler y sin halo graso circundante. El diagnóstico también se realiza con la biopsia por aspiración con aguja fina, PAF. La punción aspirativa con aguja fina es el método de elección para el diagnóstico de nódulos tiroideos. La centrografía con iodo 131 se ha dejado de lado o se hace excepcionalmente ante casos dudosos. La PAF tiene una clasificación. Esta consiste en Bethesda 1. Es un tumor no diagnosticado o insuficiente. Este estadio tiene 1 a 4% de malignidad. Se debe repetir la PAF guiada por ecografía para tener un mejor diagnóstico. Bethesda 2. Lesión benigna, generalmente. Llevan a un 0 a un 3% de malignidad. No requiere de ningún otro estudio, diagnóstico o tratamiento. Los nódulos benignos en repetidas PAF que aumentan de tamaño deben ser vigilados con ecografía cada 6 meses. Y si estos aumentan de tamaño, deben ser intervenidos quirúrgicamente de acuerdo a los síntomas y los antecedentes familiares de cáncer de tiroides. Bethesda 3, una lesión indeterminada. Del 5 a 10% de malignidad tiene. Tiene una atipia de significado incierto y lesiones foliculares de significado indeterminado. Hay que repetir la PAF guiada con ecografía. Bethesda 4. Lesión indeterminada. Corresponden a un 15 o a un 30% de malignidad. Son neoplasias foliculares o de célula de Hurtle. La sospecha de malignidad en PAF indeterminada es mayor en sexo masculino. Son en nódulos mayores a 4 centímetros, en edad avanzada y presencia de atipias celulares. Se sugiere realizar una hemitiroidectomía para confirmar histología y continuar la cirugía hacia una tiroidectomía total si es necesario. Bethesda 5. Hay gran sospecha de malignidad. 50 a 75% de este tipo de lesiones son malignas. Es gran sospecha de carcinoma papilar. Se sugiere tiroidectomía total. Bethesda 6 es positivo. La malignidad es mayor al 95%. Es un carcinoma papilar y se sugiere tiroidectomía total. En esta imagen pueden observar la realización de una punción aspirativa con aguja fina, guiada por ecografía. Esta se puede hacer directamente sin ecografía, fijando el tumor con la mano opuesta. Se punciona el nódulo. La ecografía nos permite puncionar directamente sobre lesiones sólidas y no caer sobre un quiste. Entonces es más certera la punción. Una vez que se aspira el contenido, se vierte sobre un portaobjeto, se fija y luego se analiza. Carcinomas diferenciados. El carcinoma pilar corresponde al 80-85% de estos tumores diferenciados. El carcinoma folicular del 10 al 15%. El papilo folicular es una forma mixta de los dos anteriores. Los 3 tumores comparten el mismo criterio diagnóstico de estadificación y tratamiento.
Estos tumores son más frecuentes en mujeres, el papilar alrededor de los 30 a 40 años, el folicular en una edad más avanzada, más de los 50. La mayoría son eutiroideos y asintomáticos. La disfagia, la disnea y disfonía son síntomas poco frecuentes y se asocian a invasión local extratiroidea. Los tumores papilares se diseminan generalmente por vía linfática y los foliculares por vía hemática. El diagnóstico se hace por un diagnóstico clínico mediante el examen físico, luego se realiza una ecografía, una tomografía y una resonancia magnética para grandes tumores y estadificar los mismos, y nunca debe faltar la punción aspirativa con aguja fina, que es el método de elección. Dijimos también que podemos realizar una centellografía tiroidea con iodo 131 cuando la punción aspirativa con aguja fina presenta ciertas dificultades diagnósticas. El tratamiento es la tiroidectomía total más biopsia de ganglio adyacente. Algunos autores recomiendan la lobectomía del lado del nódulo, esperar la histología, la anatomía patológica y continuar la cirugía si es necesario. El seguimiento se hace a 6 años y la sobrevida de estos tumores son del 97% a los 5 años y el 93% a los 10 años. En este esquema pueden observar la localización del cáncer de tiroides sobre el lóbulo izquierdo de la paciente, a la cual se le realizó una punción con aguja fina para hacer el diagnóstico. El carcinoma medular de tiroides representa el 5% de los tumores malignos de la tiroides. Se originan en las células parafoliculares o células C. Secretan calcitonina. Las radiaciones no son factores de riesgo. Sí lo son el antecedente familiar del cáncer medular, el antecedente familiar de una neoplasia endocrina múltiple, antecedente familiar de feocromocitoma y de hiperparatiroidismo. Generalmente son tumores asintomáticos. Raramente presentan diarrea profusa o episodios de rubor por exceso de liberación de calcitonina. El diagnóstico se hace por un nódulo palpable, la ecografía, la tomografía o una resonancia magnética para estadificación y ver compromiso de estructuras vecinas, la punción aspirativa con aguja fina, el dosaje de calcitonina y el antígeno carcinoma embrionario siempre son elevados. El tratamiento es la tiroidectomía total y la linfadenectomía central del cuello. El seguimiento se hace con calcitonina, el antígeno carcinoma embrionario y ecografía cada 6 meses. En este esquema podemos observar un carcinoma medular. La característica de este tumor es que son mucho más pequeños que los carcinomas papilares y foliculares. El carcinoma indiferenciado es un tumor más grotesco, más grande que los anteriores. Se da entre los 70 y 80 años de vida, una tumoración dolorosa que puede dar disnea, disfonía o disfagia por su capacidad infiltrativa. Puede estar fijo a estructuras vecinas o ulcerado. Metastiza rápidamente a ganglios cervicales y a distancia. El diagnóstico es fundamentalmente con el examen físico. Se puede hacer una ecografía, una tomografía axial computada, una resonancia magnética para ver, como dijimos, estructuras vecinas y grado de infiltración y compromiso de las mismas. La punción aspirativa con aguja fina o directamente una biopsia incisional. La sobrevida de estos tumores es menos de 6 meses. Se debe hacer una tiroidectomía total con quimio y radioterapia y una traqueostomía cuando hay compromiso infiltrativo de la tráquea. En esta imagen podemos observar un carcinoma indiferenciado con una gran metástasis lateral. Como ustedes podrán observar, que más que la punción con aguja fina, se puede hacer directamente una biopsia incisional para tener el diagnóstico del mismo.